Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta conferencia el día de hoy titulada Rebull, genio del trazo académico en México. Quiero empezar esta charla agradeciendo profundamente a la doctora Lisette Armenta, directora del Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Muchas gracias, doctora, por esta invitación para dar a conocer la labor de grandes artistas mexicanos y también que forman parte del acervo de este Colegio de San Ignacio de Loyola. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero comenzar esta participación hablando sobre los orígenes de Santiago Rebull. Bueno, sus padres fueron José Rebull, de origen catalán, y Josefa Gordillo, mexicana. Ellos vivieron en la Ciudad de México y se fueron a Europa debido al decreto de expulsión de españoles firmado por Guadalupe Victoria. Y es así como Santiago Rebull nace en alta mar, digamos, una forma poco usual, ¿no? De nacer en 1829. Y bueno, se tiene noticia que en 1837 ellos regresan a la Ciudad de México y es justo en 1841 cuando nosotros ya tenemos noticias de Santiago Rebull como artista. De hecho, también se sabe que él comienza a estudiar dibujo bajo la dirección de don Manuel Esteban y realiza una copia de la Virgen de la Silla. Como podemos ver en pantalla, aparece del lado izquierdo la pieza, digamos, el original de Rafael, la Virgen de la Silla, que fue ejecutada entre 1513 y 1514. Es un óleo sobre tela. Y Santiago Rebull hace esta copia en 1841, cuando pues todavía era un joven que no ingresaba a la academia. Y bueno, pasan algunos años, siendo en 1847, cuando él ingresa a la Academia de San Carlos, contando con 18 años de edad. Él comienza en la clase de dibujo de estampa y su ingreso ocurrió un año después de la renovación de la escuela. Se sabe que en esa renovación se incluyeron nuevos maestros y recursos provenientes de la lotería creada para proveerla de recursos económicos, y esta fue sin duda una de las etapas, digamos, de mayor importancia o relevancia en la historia de la Academia de San Carlos. Y bueno, al siguiente año realizó un dibujo de la musa Thalía que le valió el primer premio, otorgándosele la pensión y el ingreso a la clase de pintura al óleo impartida por el maestro Pelegrín Clavé, una de las figuras más importantes en la renovación artística de la academia, y Rebull poco a poco se fue convirtiendo en uno de los alumnos más destacados del grupo. También dentro de sus condiscípulos se encontraba José Salomé Pina y Felipe Gutiérrez. Entonces, en la pantalla vemos cómo se veían las galerías de pintura, esta pieza realizada por Mateo Herrera, y del lado derecho vemos justo un retrato realizado por Felipe Gutiérrez de Pelegrín Clavé, ¿no? Vemos cómo este gran maestro fue pues un pilar dentro de la Academia de San Carlos, tenía una fuerte visión sobre la pintura, sobre el gusto neoclásico de la academia. Entonces, bueno, él, digamos, moldeó una generación de artistas que posteriormente también serían académicos. Y bueno, Santiago Rebull continúa avanzando en sus proyectos artísticos, y en 1850 presenta varios trabajos para la segunda exposición de la academia, un Santo Cristo original, una media figura de peregrino que obtuvo un primer premio, una cabeza de romano, también copia de una de las piezas de Clavé, una Virgen de los Dolores y también copias de la Sibila Tiburtina
y la Sibila Cumana, como pueden ver acá, de 1850. También es importante mencionar que la formación dentro de la Academia de San Carlos era algo muy importante para aquellos que eran aspirantes a pintores, artistas, ya que no solo era una escuela de arte, sino también era un símbolo de progreso y cultura que promovía la creación de un arte laico, y el estilo imperante obviamente era el neoclásico, y también era un portador del espíritu civilizador y moderno. También Rebull tuvo un incesante trabajo durante estos periodos formativos, y en 1851 presenta esta obra Cristo en Agonía, que esta obra mostró una gran destreza en la pintura y fue presentada justo en la tercera exposición, donde obtuvo el premio de composición de una figura. Y uno de los grandes, digamos, elogios que recibe esta pieza por posteriormente uno de los grandes especialistas de arte, Justino Fernández, se refiere a esta obra como el único Cristo que produjo la Academia durante el siglo XIX en México. Entonces, bueno, si bien nos damos cuenta, Santiago Rebull desde sus primeros, digamos, pasos, pues los dio muy firmes para lograr este tipo de composiciones y este tipo de premios. También algo que llama la atención después de este Cristo en agonía es que justo en 1851 también presenta esta pieza titulada La muerte de Abel, es un óleo sobre tela y actualmente pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte de Limbal. El texto que acompañaba esta pieza mencionaba un cielo lúgubre y tempestuoso inicio de la tragedia, cubre el cielo y parece que se oye una voz que maldice al primer mortal que ha destruido de un golpe a la criatura, a la imagen de Dios. Entonces vemos cómo esta pieza tiene una gran fuerza, no solo compositiva, sino descriptiva. Aparece como este cuerpo ya sin vida de Abel y su hermano huyendo, ¿no? También justo en algunos textos aparece como elogian mucho esta pieza que justo le permite ganar una beca para viajar a Europa, eh, y justo esta pieza pues también es de un gran valor estético. Algunos historiadores también mencionan que algunas veces también ciertas partes de la fortuna crítica que tuvo esta pieza, algunas veces decían que compositivamente tenía algunos detalles. Sin embargo, creo que esta es, digamos, la pieza que realmente le abre a Santiago Rebull esta puerta hacia el mundo académico, no solo como alumno, sino que también los ojos de los demás maestros comienzan a posarse sobre él. Y bueno, también he sabido que muchos de los estudiantes en la academia pues tenían este tipo de participaciones en los concursos para poder viajar a Europa. Cualquier estudiante de la academia en México era pues su más grande anhelo poder viajar a Europa, porque esto les permitía complementar su formación, el conocer el viejo continente de donde emanaba realmente emanaba esta tradición pictórica, porque sabemos que la academia realmente en México pues importaba estos modelos europeos de otras academias, sobre todo en ese entonces de las academias en Italia, en España, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que el arte neoclásico pues privilegió los temas de la cultura grecorromana. Este ideal debía imitarse para renovar el sentido de perfección. Se elegían temas históricos, bíblicos, cuyas acciones se convertían en modelos con una elevada moral
y virtud dignos de ser imitados. Entonces vemos cómo ya Rebull comienza a nutrirse de estas ideas académicas y por eso es que en La muerte de Abel vemos que esta historia bíblica pues también tiene estos tintes de moralidad y también de exaltar las virtudes, ¿no? Y bueno, justo en con esta beca que gana Santiago Rebull, él viaja a la Academia de San Lucas en Roma, donde Rebull estudió y esta academia, bueno, tenía básicamente los ideales de promover la producción artística para la Iglesia Católica, adoptando una estética purista, que, bueno, un grupo denominado los nazarenos crearon un arte que invitaba a la contemplación, abandonando temas grecorromanos, sustituyéndolos por pasajes bíblicos que pugnaban por la generación moral de la sociedad y promoviendo la representación de artistas como Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Rebull permaneció en Roma de 1852 a 1851, perdón, a 1858, y estos fueron cruciales tanto para su desarrollo personal y profesional. Entonces vemos cómo él ya tenía como desde sus orígenes, desde que vimos esta Virgen de la Silla, este interés por Rafael. Cuando crea esta pieza de La muerte de Abel, también ya tiene una fuerte influencia y preferencia por los temas bíblicos y bueno, llegando a la Academia de San Lucas en Roma, pues se da cuenta que justo en Roma están estos grupos, estos artistas trabajando y pues él también se nutre de esta impronta del arte purista, del arte neoclásico. Y también justo en la Academia de San Lucas tiene la oportunidad de viajar no solo digamos, a Roma, diferentes ciudades, sino que también viaja a Francia y a España, y es justo en París en donde se encuentra con su compañero José Salomé Pina, que habíamos visto que también era discípulo de Clavé, y con él visita museos en otras ciudades, ¿no? Entonces esto también de la experiencia, no solo de copiar yesos, no solo de estar dibujando horas, sino también esta parte que da el viajar, esta experiencia de visitar y conocer a los grandes maestros en los museos, en las galerías de Europa, es lo que termina también como de formar a estos artistas. Aquí podemos ver también un autorretrato de Rebull en 1852. Vemos como también todas estas, digamos, formas de representación de la academia, bueno, él tiene perfectamente claro la composición del rostro en tres cuartos, los fondos que son sobrios, un fuerte detalle. También algo que Rebull tiene mucho es que es un gran dibujante y logra trasladar ese dibujo a sus óleos. También él será reconocido más adelante como uno de los grandes retratistas en México y bueno, esta es una obra también temprana y nos muestra a un Rebull joven con todos estos ideales y un Rebull que está viviendo en esta temporada en la academia en Roma. También justo digamos, en esta época en que todavía se encuentra, en que se encuentra en Europa, eh, presenta esta pieza de El sacrificio de Isaac en 1857. De hecho, es una de las piezas con las que ya prácticamente está marcando su futuro regreso a México. Esta pieza del sacrificio de Isaac también es muy importante porque de ella podemos tener estas dos versiones, ¿no? Una que es el boceto y otra que es el óleo ya terminado que pertenece actualmente al acervo del Museo Nacional de Arte de Limba.
podemos ver cómo estas dos imágenes son muy poderosas, ¿no? Vemos que se retoma el tema de los pasajes bíblicos, que es justo cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y también tiene una fuerte carga ya que es su único hijo y bueno, pues es una decisión sumamente fuerte, es precisamente retomando estos temas que veíamos de la academia, que es hablar sobre la moral, sobre los valores, sobre esta cuestión de tomar decisiones de la fe. Y vemos cómo Rebull toma ese pasaje y lo va transformando. Vemos que en el boceto también está plagado de luz, ¿no? Es mucho más luminoso en sí que la obra final. Vemos cómo la composición también es muy fuerte, como este ángel está sosteniendo, ¿no?, la mano que empuña el cuchillo para que sea sacrificado Isaac. Vemos también esta mirada, digamos, esta expresión en el rostro de Isaac, y también como este manto en tonos como entre naranjas, rojizos, vermellón, cómo da esta profundidad y esta luz a la escena, ¿no? Entonces vemos como ya para esa época, pues Rebull ya tiene muy estudiado, se ve justo una influencia aún más europea, ¿no? Donde aparece esta influencia y cómo la academia en Roma le da este poder, ¿no? Este poder ya de resolución compositiva y donde ya podemos ver a un Rebull mucho más maduro. Y entonces, pues bueno, algo que también marca mucho este año, en 1857, em, pues es justo la enfermedad de Rebull. Se sabe que él de por sí no tenía una salud muy buena, no gozaba de buena salud y enferma gravemente y es auxiliado por Ezequiel Montes, responsable de los pensionados de la academia, quien lo ayudó económicamente y de Roma se traslada a España y finalmente, pues bueno, hace que eh, regrese regrese Rebull a México, porque se sabe que también habían extendido un año más su pensión para estar ahí, sin embargo, por cuestiones de salud, él tiene que regresar. Y bueno, aquí también me gustó incluir esta pieza de Antonio Gisbert, un artista español, que, bueno, también lo conoce a Rebull mientras están en Roma y hace un retrato de Santiago Rebull justo en ese año, uno de los más decisivos para él. Entonces vemos justo a un Rebull joven, revolucionario, ¿no? Así digamos, de avanzada, una nueva generación. Y pues bueno, me pareció importante también mostrar cómo es a veces la mirada del artista hacia sus propios retratos, a sus autorretratos, y también la mirada de un compañero de aquellos años en la academia, en su formación. Entonces, bueno, sabemos que Rebull regresa a, a México, y bueno, aquí quise incluir estos dos cuadros de Rebull, que son estos estudios de paños y un ángulo del estudio del pintor. Muchas veces cuando imaginamos a los artistas, sobre todo de la academia, pues también podemos imaginar todo el trabajo que había detrás, ¿no? Todo el trabajo que había para la precisión de sus cuadros. O sea, ya vemos precisamente esta pieza del sacrificio de Isaac, que son piezas muy elaboradas, son piezas de gran formato, y vemos estas que son más pequeñas, pero en las cuales también ya los artistas van perfeccionando, en este caso Rebull, su trabajo con las telas, ¿no? También el conocer estos espacios íntimos de los artistas, sus estudios, donde trabajaban largas horas. Entonces, bueno, también me pareció importante, aunque estas piezas no cuentan con una fecha, me pareció importante como para ilustrar esta parte de los artistas, de su formación y de cómo van
digamos, trabajando para hacerse cada vez más, más diestros en su arte, ¿no? Bueno, a su regreso a México, pues obviamente Rebull se encuentra con grandes dificultades debido a los movimientos sociales que existen en México. A él le otorgan el puesto de profesor de la clase de dibujo del natural, que bueno, pues fue esta clase que ocupó prácticamente hasta su muerte, ¿no? Y ahí también tuvo una disposición absoluta para la impartición de la materia, vierte en sus alumnos todos sus conocimientos adquiridos, desde las clases con clave hasta lo aprendido en la Academia de San Lucas, y su experiencia es evidente, sus conocimientos lo convierten en uno de los mejores maestros del momento, y también, bueno, las fuentes nos mencionan que era un maestro sumamente estricto, ¿no? Porque a él le gustaba que los estudiantes desarrollaran esa disciplina que pues solo se puede tener con un maestro poco exigente. Y también él hace que su disciplina pictórica se traduzca a un adecuado uso de las retículas compositivas, a la realización de un excelente trazo como base para la aplicación del color, y todo esto marcaron las pautas academicistas que Rebull aprendió y replicó con fuerza en sus discípulos. Entonces, bueno, también pues es importante que veamos que Rebull ya va teniendo no solo, digamos, muchas veces nosotros ubicamos a los artistas como productores, ¿no? Y como productor, Rebull ya estaba teniendo y gozando de gran fama y gran prestigio con todas estas piezas que hemos visto a lo largo de nuestro recorrido. Sin embargo, también me gustaría destacar que a partir de aquí se empieza a bifurcar la labor de Rebull, no solo como el artista, sino también como el profesor, y también justo en este momento en que pues también se le otorga la dirección de la Academia de San Carlos. Él, bueno, toma la dirección en un periodo entre 1861 al 63, y bueno, también por estos momentos también que se viven muy complicados durante este periodo de la historia en México, pues bueno, es que él también toma la decisión de ir, después de renunciar a la dirección. Sin embargo, lo que va a mantener ininterrumpidamente es justo estas clases que tiene con sus alumnos en la academia. Y aquí podemos verlo en esta fotografía ya como director de la academia. Ya vemos no a un Rebull joven, como más de estudiante, sino ya cada vez va obteniendo mayor eh, fuerza. Y bueno, en 1864 también pasan muchas cosas, no solo en su vida, digamos, profesional, sino también en su vida personal. A los 35 años de edad contrajo matrimonio con Concepción Pérez, y de esa unión nace su hija María, quien será pues su única hija, y con el paso, con el correr de los años, contraerá matrimonio con Isidoro Aldazoro. Entonces, bueno, aquí vemos unas fotos mucho más posteriores, pero bueno, hasta el momento de las fotografías que conservamos de Concepción Pérez, de su esposa, y bueno, también tenemos a un Santiago Rebull fotografiado por Cruces y compañía. Y también eh, podemos ver el retrato de su hija, María Rebull, del lado izquierdo. Y bueno, esta es como un poco la parte familiar que va a ir también teniendo estos destellos justo con su hija María, quien también desarrolló un gusto por la pintura y quien más adelante apoyará a su padre justo en momentos en que él, su salud, como ya lo habíamos mencionado, su salud era frágil, entonces ella podrá apoyarlo posteriormente en las clases que impartirá en diferentes instituciones.
Y como habíamos mencionado, pues bueno, justo si bien en 1861, bajo el gobierno juarista, le otorgan a Santiago Rebull la dirección de la academia, pues bueno, sucede todo este proceso en el cual pues ya México se convierte en un imperio y entonces es cuando viene precisamente Maximiliano de Habsburgo junto con Carlota en 1864 y pues se hace pues digamos una especie de gobierno dividido mientras Maximiliano está asumiendo el imperio, pues Juárez se mantiene vigente y va a través de diferentes partes de la República, mueve su gobierno y pues hay esta pugna entre estas dos grandes figuras políticas e históricas en México. Y entonces, pues bueno, cuando el emperador llega a México, pues hace muchísimas reformas, pero también en el ámbito del arte, digamos que esto benefició a la Academia de San Carlos, mientras hay un gran cambio, hay una efervescencia política, pues la academia queda un poco desprotegida porque ya pues no tiene recursos, hay muchos cambios de fondo y entonces a la llegada del emperador él se reúne con pues los representantes de la Academia de San Carlos, también con los artistas más importantes como Ramírez, Monroy, Obregón y Santiago Rebull, y les pide que hagan diferentes comisiones para él. Eh, digamos que algo que hace que también llama mucho la atención es que comisiona a Santiago Rebull para realizar algunos retratos de personajes patrios, lo cual pues, llama la atención, ya que él pues viene a, digamos, a hacer como una especie de parteaguas con esta idea, esta noción del imperio, y también Maximiliano se convierte en el mecenas de la academia. Recordemos que históricamente los reyes, las reinas de muchos países eran una figura importante y eran los principales mecenas de las academias de arte en Europa, ¿no? Entonces, algo que replica eh, Maximiliano es este modelo del mecenazgo. Sin embargo, algo que sucede es que él no trae ideas nuevas sobre lo que debería de ser la academia, más bien él permite que la academia en México continúe con los modelos que ya tenía establecidos y él simplemente decide seguir apoyando. Eh, también algo que es importante mencionar es que aparte de estos encargos de estos personajes patrios, Maximiliano le pide a Rebull que haga retratos tanto de él, de Maximiliano, como de Carlota. Y justo al ejecutar Rebull estos retratos, sobre todo el de Maximiliano, queda sorprendido y pues él lo que decide es enviar el retrato que le hace Santiago Rebull a su castillo de Miramar. Entonces, pues es algo también muy, digamos, muy halagador por parte del emperador el haber o tenido este gesto. Y también algo de las cuestiones como anecdóticas de este retrato fue que, digamos que Maximiliano solo posó para Rebull, pero solo para un estudio de rostro, no para pintar el cuerpo completo. Para pintar el cuerpo completo tomó como modelo a Mariano Soto, un ingeniero civil y arquitecto. Y bueno, formalmente la pieza es el retrato del emperador eh, que aparece de frente vistiendo un uniforme militar con varias condecoraciones. También destaca el toisón de oro, que es el orden de la familia Habsburgo, y también el manto de armiño, característica simbólica de la realeza, ¿no? También eh, este retrato, también en este retrato aparece el cetro y la corona, también vemos un paisaje al fondo. Y bueno, algo que también podríamos tener como estas reminiscencias
de la pintura académica de Clavé, pues es justo estos fondos lujosos, los adornos, que a veces están como en posturas de tres cuartos, marcan unas frentes muy amplias en el rostro, son muy luminosas, también el tratamiento de los textiles que son muy sedosos, ¿no? Eh, y pues todos estos elementos, todos estos tratamientos que son de alguna forma heredados por Clavé, pues Santiago Rebull los retoma bastante bien. Y bueno, como se sabe, este retrato pues fue enviado a su castillo de Miramar y entonces lo que hacen es solicitar una copia fiel del retrato que se hace de Rebull, del monarca, y la hace precisamente Joaquín Ramírez. Esta pieza pues también pues es la que nos llega o la que conocemos. Y también hace un retrato de Carlota, pero bueno, también las fuentes escritas mencionan que pues no, como que no había una muy buena química entre Carlota y Rebull, se hace un retrato pequeño, pero pues bueno, digamos que el mayor retrato que se hace en esa época o que hace Rebull, pues es precisamente de Maximiliano. También otro de las solicitudes que le hace Maximiliano, el emperador, a digamos, esta comisión que hace de los personajes históricos, de su retrato, que justo del retrato, algo que también había omitido mencionar, era que este retrato hace que Maximiliano le otorgue la Orden de Guadalupe, una distinción que se le da a Santiago Rebull y la cantidad de 3,000 pesos por esta obra. Y también lo que le encarga es que haga una serie de vacantes en la terraza del Alcázar, el castillo de Chapultepec. Entonces podemos ver estas vacantes. Originalmente se habían proyectado que fueran 6. Y, y bueno, sí se realizaron estas 6, me parece, pero en periodicidades distintas. Las 4 primeras vacantes se realizan en 1866 y las 2 restantes se realizan hasta 1894, cuando también se menciona que Rebull va a hacer como una especie de intervención sobre las 4 primeras. Y también algo que es importante es que aquí Rebull tiene también otro tratamiento, ya que las vacantes pues son más bien, representan figuras mitológicas, pero que él de alguna forma les da esta representación como muy suave, muy etérea. Los tonos también son muy diáfanos, aunque están contrarrestados con este fondo prácticamente negro, sumamente oscuro. Y bueno, vemos cómo estas vacantes aparecen en diferentes acciones, ¿no? Tocando un pandero, eh, percibiendo u oliendo las flores, ¿no? Entonces vemos cómo estas composiciones son muy dinámicas y pues son del agrado de Maximiliano. Entonces, pues bueno, también justo algo que sucede posterior a la creación de estas vacantes fue que durante el gobierno del presidente Cárdenas, uno de los murales pues fue destruido para abrir en su lugar una puerta y pues de esta obra solo se conserva pues el carbón sobre papel, ¿no? Vemos cómo también estos cambios históricos hacen que a veces pues las piezas sufran algunos deterioros o incluso su desaparición. Aquí me pareció importante mostrarles cómo eran esos pasillos o esas terrazas en el castillo de Chapultepec, este corredor de las vacantes en 1880, como se veía con esta fotografía, el acervo del INA.
y aquí puede verse un poco más a detalle en el corredor norte las pinturas de las vacantes del Jardín del Alcázar del Castillo de Chapultepec en 1911. Estas piezas también, al ser hechas directamente sobre el muro, también se tuvo el tino de retirarlas del muro y pues ponerlas sobre soportes para que también pudieran ser conservadas y pudieran ser restauradas con mayor eficacia. Aquí justamente vemos que ya una vez que se estableció Santiago Rebull, que tuvo toda esta pues gran acogida de Maximiliano, de este periodo muy importante. Se sabe también que el emperador invitaba a Santiago Rebull no solo a actos protocolarios, sino también a tertulias, a bailes, y entonces Santiago Rebull gozó del apoyo del emperador. Sin embargo, como sabemos, la situación cambió radicalmente cuando el emperador francés Napoleón III se ve obligado a enfrentar a Prusia, lo que impide mantener sus tropas en México, que eran pues unas tropas en apoyo a Maximiliano. Y el emperador Maximiliano está consciente de que sin esa ayuda externa, su destino pues ya estaba prácticamente escrito y pues es fusilado en 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro junto a Miramón y Mejía, y a la caída del imperio y la llegada a la presidencia de Juárez hizo que se dividieran las opiniones en torno a Rebull, ¿no? Mientras que unos lo criticaban por haber servido a la monarquía, otros pues también de alguna forma lo defendían por sus cualidades artísticas y entonces pues bueno, eso hizo que Rebull de alguna forma pues tuviera esta, digamos, transición, que también es difícil. Imaginemos la producción de un artista, cómo va cambiando, no solo estilísticamente, sino también a quienes va, digamos, sirviendo o a quienes va favoreciendo. Y entonces, pues bueno, Rebull estaba en una especie de encrucijada. Cuando llega el emperador, lo llama, hace trabajos para él, y cuando termina el imperio y cuando llega también Juárez, pues Juárez ya tenía noticias de el trabajo que tenía Rebull, que era destacado. Entonces, bueno, ahí es cuando de alguna forma su talento y su importancia, su relevancia en la plástica, pues hace que pues siga trabajando, ¿no? No sin antes, pues sí se vio, digamos, un poco afectada su imagen durante este periodo y pues la forma en que logró salvar esta situación pues fue recibir encargos de obra de arte por parte de particulares. La academia también en algún momento lo mantuvo un poco alejado, pero también seguía trabajando, digamos, ya no en cargos tan visibles, pero sí seguía trabajando para la academia y también cubre diferentes clases de, sobre todo dibujo del yeso en 1867 y de pintura en 1868. Y bueno, durante todo ese clima imperante, Rebull también va diversificándose e incursiona en la ilustración, en los medios impresos. Sin embargo, pues Rebull seguirá siendo fiel a la pintura y al retrato. Y también es curioso cómo Rebull también no solo retrata a, eh, a Maximiliano, sino también cómo retrata, en este caso, al presidente Juárez y también a Porfirio Díaz, ¿no? Aquí podemos ver cómo en esos años la vista del Colegio de San Ignacio de Loyola, donde actualmente forman parte de la colección estas piezas. Y vemos cómo el retrato de Benito Juárez es un óleo sobre tela
y el retrato de Porfirio Díaz. Aquí también lo que llama la atención es, eh, es justo la fidelidad que tienen estas piezas en cuanto al rostro, ¿no? También sabemos que Rebull ha sido un excelente dibujante, entonces eso le ayuda para que al trasladarlo a el lienzo, pues cobre esta veracidad, ¿no? Se ha dicho también que del retrato de Benito Juárez, pues es justo uno de los más, digamos, fieles o con mayor detalle que hace el artista. También eh, continúa generando obras con temas bíblicos e históricos, como el encargo realizado por Alfredo Chavero, La muerte de Marat en 1875, realizada en el punto más elevado de su carrera. Digamos que esta es considerada una de las obras maestras del artista. Rebull revela que en esta obra trata de resaltar a Carlota Godet, quien para él fuera la figura principal en esta escena. También vemos a la derecha el cuerpo de Marat ya levantándose en este último estertor próximo a la muerte, y vemos como el suelo está desordenado, donde aparecen los escritos de Marat y su pluma. Y justo, bueno, esta pieza causó furor, fue ovacionada, gozó de una gran fortuna crítica a través de los académicos, en los medios impresos, y también como muestra del reconocimiento a su gran capacidad como artista, sus alumnos le organizan un gran evento para homenajearlo por su cuadro, el cual esta celebración se hace en la Galería Moderna en la Escuela Nacional de Bellas Artes el 31 de enero de 1876. Y bueno, también vemos que durante esta etapa, Rebull pues también sigue incursionando dentro del retrato. Aquí también me pareció muy pertinente colocar estas dos imágenes del retrato del escribano José Villela de 1878, el dibujo sobre lápiz sobre papel, y también el retrato ya en óleo. Algunos investigadores han mencionado que justo la calidad de dibujo que gozaba Santiago Rebull a veces superaba incluso a los lienzos. Tal es el caso que en este boceto podemos ver cómo hay un mayor detalle del rostro de José Villela que incluso en el óleo, ¿no? También este trabajo de dibujo en las manos, digamos, en este boceto, lo que privilegió más Rebull fueron estos dos aspectos, ¿no? El rostro y las manos, que era justo en donde Rebull daba mayor énfasis y mayor atención en sus retratados. Aquí también tenemos dos retratos, el retrato de una dama, que forma parte de la colección Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato, y también el retrato de un desconocido, que pertenece a una colección particular. Y bueno, ¿qué sigue haciendo Rebull? Rebull continúa realizando trabajos por encargo, retratos. Él pues ya está prácticamente en la cima de su carrera como artista, y también sigue pues digamos fomentando esta labor como, como profesor. Rebull en ese entonces se dedica a la docencia en la academia, en la Escuela Normal para Profesoras, y sin embargo su salud se va deteriorando y decide que su hija María en 1891 imparta las materias del dibujo de natural y ornato y de pintura a la aguada en la Escuela Normal. Y Rebull solo se queda con sus alumnos de la academia, continúa dando clases en también el Colegio de las Vizcaínas, en la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de la Encarnación.
Eh, también algo que llama la atención es su paso de Rebull por el Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Em, Como menciona Luz Helena Galván Lafarga, la vida cotidiana en el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, pues fue un lugar de recogimiento y de aprendizaje muy adelantado a su tiempo, ya que era una institución principalmente que se encontraba fuera de la influencia de la iglesia y también que era autónoma tanto en el ámbito administrativo como económico. Y pues se menciona que en el colegio habían alumnas pensionadas, descendientes de vascos, y pues fluctuaban sus edades entre los 7 y los 26 años. Ahora también es importante mencionar qué era lo que aprendían estas alumnas, estas colegialas en la institución. Bueno, principalmente tenían este aprendizaje de las letras, historia sagrada, urbanidad, ortografía, el arte de saber leer, escritura, aritmética, gramática, geografía, costura blanca, tejidos y cocina, bordado, música, idiomas como el francés, inglés e italiano. En música también se sabe que se tuvieron una gran, pues una gran educación y también parte de ella, de su formación, incluía el dibujo. Y sobre todo que el colegio cuidaba mucho la buena letra, la ortografía de las niñas y señoritas, por los que se hacían muchos ejercicios de caligrafía y además se acompañaba el aprendizaje de la escritura con el dibujo. Incluso se sabe que empleaban el libro de Félix Ramos, Elementos de dibujo lineal para señoritas. Y también la mayoría de estas colegialas realizaban las llamadas labores de manos, que se consideraban un medio para mantenerse y hacían hilados, tejidos, bordados y la confección de obras de ornato para las casas, ¿no? Eh, entonces, bueno, algo que pues es sumamente importante es que el paso de Rebull por esta institución pues también le brindó a varias de las estudiantes pues gozar de un gran artista, de la educación de un gran artista eh, sobre la instrucción del dibujo y la pintura. También a su paso por el Colegio de las Vizcaínas, Santiago Rebull realizó este bello cuadro, es un cuadro de pequeño formato, titulado Pasillo del Colegio de las Vizcaínas, realizado aproximadamente en 1890 y pertenece a una colección particular. Entonces, bueno, Santiago Rebull también tuvo esta fuerte influencia en el Colegio de las Vizcaínas. De hecho, en una de las diapositivas que vimos anteriormente, donde tenemos el retrato de Juárez y de Porfirio Díaz, también podemos ver al centro una de las piezas realizadas por una de sus alumnas que actualmente forman parte del acervo de esta institución. También me parece muy importante mencionar la labor que ha realizado esta institución y que forma parte de la colección de las Vizcaínas, que han logrado formar un gran acervo en el que dentro de todo este vasto acervo se cuentan con 159 pinturas, óleo sobre tela o madera o cobre, de artistas pues muy representativos como Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, Miguel Cabrera, Juan Patricio Morlete, y también obras de Santiago Rebull de finales del siglo XIX. Y en su acervo, pues también como veíamos, cuenta con las obras de Rebull, los retratos de Benito Juárez y Porfirio Díaz, y que también algunas de las alumnas de Rebull que destacaron, sus obras también figuran dentro del acervo de esta gran institución. Entonces, eso me parece sumamente importante destacar. También se sabe que
Rebull fungió como sinodal y jurado en numerosas escuelas particulares, como es el Colegio de las Vizcaínas. Entonces, bueno, Rebull tenía una gran trayectoria, entonces por eso era invitado para realizar este tipo de actividades, ¿no? También algo que menciona su alumno Luis Monroy es que pues Santiago Rebull tuvo tal vez no una producción demasiado impresionante debido a su carácter perfeccionista y a su firme vocación docente, pues se consagró por completo a prestar sus servicios en el profesorado. Algo que también hizo fue que orientó a las nuevas generaciones por otros rumbos, la pintura nacionalista de historia y el género de la pintura postromántica, sentimental y literaria, y también dejando de optar por temáticas bíblicas y no religiosas, no solo por la política mexicana, sino por el cambio de Europa en las últimas décadas, ¿no? También, como habíamos mencionado, eh, Santiago Rebull es uno de los principales artistas mexicanos del siglo XIX, ya a manera de conclusión. Reprodujo el gusto estético y académico, desempeñó importantes cargos como director general de la Academia de San Carlos, director del ramo de pintura, profesor de la materia de dibujo del desnudo por más de 40 años, formando así una generación de jóvenes pintores. Se interesó por diferentes temas históricos, mitológicos, religiosos, populares. Se interesó en el paisaje, cultivó profundamente el género del retrato y, como menciona Nanda Leonardini, Rebull tomó su carrera como su vida con gran responsabilidad para la ejecución de sus obras, estudiaba con todo detenimiento cada parte que la componía y era un consumado dibujante, ya que sus obras poseían un gran detalle. Eso también es muy importante. También sus alumnos, deja una generación sumamente importante de alumnos en la academia, uno de ellos que es quien también formará las bases de el muralismo en México, que es Diego Rivera. También otros alumnos fue Félix Parra, Rodrigo Gutiérrez, Luis Monroy, José de Obregón, Joaquín Ramírez, que fue precisamente el que hizo el retrato de Maximiliano. Entonces vemos que pues realmente durante 40 años de labor pues prácticamente ininterrumpida, pues es que logra hacer Rebull esta gran trayectoria para pues dejar un legado profundo en la Academia de San Carlos y pues a nivel nacional en la plástica académica, ¿no? Entonces, también se han hecho varias investigaciones sobre el tema de Rebull, de Nanda Leonardini. También recientemente se hizo una exposición en 2014, Santiago Rebull, Los contornos de una historia, que tuve el privilegio de co-curar en el Museo Mural Diego Rivera, al lado de David García. Se presenta un catálogo, también con textos muy, muy interesantes, de Luis Riuscaso, de María Cristina García, de Alan Rojas Orzechowski, de Marta Eugenia Alfaro. Y bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que todavía hay muchísimo por investigar sobre esta figura tan representativa, sobre este maestro. Lo que yo quise resaltar aquí en toda esta ponencia fue la importancia que tenía Rebull no solo como artista, sino también como profesor, como formador, cómo logró, digamos, salvar todas estas cuestiones históricas, cómo logró mantenerse a la vanguardia, cómo logró mantenerse vigente y dentro del gusto no solo de un gobierno liberal, sino también de una monarquía, a través del gusto de la sociedad mexicana. Entonces, y cómo incluso a través de sus discípulos, incluidos su hija,
que también ella continuó con esta labor, no por mucho tiempo, pero sí de docencia, como logró formar también generaciones de mujeres artistas. Entonces vemos cómo Santiago Rebull tiene esta gran impronta, deja un gran legado, no solo artístico, sino también docente. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos ustedes por el tiempo que han dedicado a estar conmigo en este día. También agradecer nuevamente a la doctora Lisette Armenta. Agradezco mucho al Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas por esta invitación. Agradezco al Museo Mural Diego Rivera también por apoyarme con imágenes, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente al Museo Nacional de Historia, también por su apoyo. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por la invitación. Hasta luego.